en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, un avivamiento personal. Diga después de mí, un avivamiento personal. ¿Qué es lo que necesitamos? Un avivamiento personal. ¿Qué es lo que necesita la persona que tienes a tu lado? Un avivamiento personal. ¿Qué es lo que necesita el mundo entero? Necesitamos con urgencia un avivamiento personal. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 17. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Hechos, capítulo 2, verso 17. Amén. Bien, dice la escritura de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, verso 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Vean nada más qué hermosa palabra nos da el Señor para nuestra generación. Y Él nos habla proféticamente y lo declara a través del profeta Joel y lo confirma a través del apóstol Pedro. Cuando Él dice que sucederá que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre todo el género humano. ¿Cuál sería la finalidad de ese derramamiento del Espíritu Santo sobre el género humano? ¿Cree usted que cuando el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá, el único propósito era no sentirnos solos? Porque Él incluso declaró, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Cuál es el propósito de este derramamiento espiritual profetizado para los últimos días? La respuesta es muy sencilla: empoderar a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, el Señor Jesucristo tiene una sola cosa en mente: una iglesia llena del poder de Dios. Si nosotros entendemos esta verdad, es que entonces podremos mirar en la dirección correcta de aquello que es lo que Dios quiere. Y lo que Dios desea, amados hermanos, es introducir a su pueblo, a su iglesia, a un mayor nivel de intimidad y de relación en el cual el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia de la humanidad, en el cual, como lo describió el profeta Isaías, la maldad se ha ido incrementando en gran medida, de tal manera que podemos darnos cuenta que las tinieblas avanzan y se ciernen sobre las naciones. Sin embargo, tenemos de parte de Dios la promesa de que sobre de nosotros, su pueblo, su iglesia, se manifestaría su gloria. Y esto es algo que la iglesia necesita con urgencia. Y que la iglesia, al tener conciencia de esta verdad, se debe de invertir completamente. Debemos entender que no hay nada más importante ni nada más valioso que el tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Y si hay algo que como iglesia debemos de buscar, es la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Hoy, como hijos de Dios, debemos estar conscientes que para el desarrollo de nuestra fe tenemos muchos factores en contra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ser cristiano en esta generación y dar un fruto que glorifique a Dios en este tiempo es nada fácil. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia está enfrentando situaciones y circunstancias, escuche bien, que los creyentes de hace 50 años no enfrentaban. Por esta razón es que hoy vivir el Evangelio de tal modo que a través de la expresión de nuestra vida
Cristo sea glorificado, es mucho más complicado que lo que era hace 50 años. Por ejemplo, hoy la exposición del pecado en las redes sociales es algo que se está normalizando. Los jóvenes y adolescentes ya han normalizado el ver hombres y mujeres semidesnudos en las redes sociales. Y en algunos casos ya hablaríamos de contenido pornográfico. Y esto se tiene al alcance de un clic. Esto no sucedía hace 50 años. La facilidad con la que un hombre o una mujer tienen al alcance el pecado, así como todo tipo de prácticas como la hechicería, solo son muestras del nivel de degradación moral y espiritual en el que vivimos. Uno de los más grandes problemas que estamos enfrentando como iglesia no es la falta de recursos para llevar a cabo la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. No es la circunstancia en la cual nos ha tocado vivir. Tampoco lo es la maldad y la falta de equidad que hay en el mundo. Es nuestra falta de compromiso para mantener la presencia de Dios con nosotros y nuestra pereza para hacer lo que a nosotros corresponde, de tal manera que podamos mantener el fuego de Dios ardiendo en nuestro corazón. El mayor problema de la iglesia del siglo XXI no son los recursos de los cuales dispone, sean pocos o muchos. Su problema radica en nuestra falta de compromiso y nuestra gran pereza para realmente buscar de Dios y mantener el corazón ardiendo. Hay quienes podrían justificar su vida espiritual detrás de la manifestación de algún don espiritual. Pero a veces pareciera, amados hermanos, que olvidamos que los dones son regalos. Diga después de mí, los dones espirituales son regalos. De tal manera que la manifestación de un don espiritual no es garantía de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son regalos. Y la Escritura enseña que estos son irrevocables. Dios no te los quita. El problema o la trampa es que muchos de nosotros pensamos que porque tal don continúa operando en nuestra vida, eso significa que estamos bien. Y puede ser que estamos desarrollando una vida cristiana desobligada, con carencias sustanciales, y por causa de que el don opera, creemos que todo está bien. Pero debemos de recordar que cada uno de nosotros necesita un avivamiento. No por causa de la operación o la manifestación de algún don espiritual, sino por causa de que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Y para esto, amados hermanos, debemos de autoexaminarnos y darnos cuenta con honestidad si aún existe en nuestra vida esa pasión y fervor por estar en la presencia de Dios. Muchos cristianos no se han dado cuenta que su relación con Dios hace mucho tiempo que no existe. Que solamente es algo que ellos tienen como un recuerdo de que en algún momento de su vida existió, pero no lo han cultivado, no han trabajado en ello, no se han invertido. Y lamentablemente, cuando nosotros vivimos de esta manera, es que nuestra vida espiritual comienza a decaer. Cuando nosotros nos autoevaluamos de acuerdo a lo que sentimos, hacemos o llegamos a experimentar al estar expuestos a la presencia de Dios, no tardamos mucho en autoengañarnos y de esta forma considerar que estamos bien y que no necesitamos más. Y es ahí cuando comienza a darse en nosotros un estancamiento espiritual, un enfriamiento espiritual.
Y si nosotros no estamos ardiendo en la presencia de Dios, solo hay de dos opciones más. O nos hemos enfriado o somos tibios. Cada uno de nosotros debería de buscar con una mayor determinación el tener un encuentro íntimo con el Señor cada día, de tal manera que el fuego en su corazón no se apague. No son las manifestaciones de los dones espirituales los que nos dan garantía de nuestra conexión. Porque podríamos decir, hace mucho tiempo que no oro, que no leo la escritura, pero todavía oro por la gente que se siente enferma y sana. Eso significa que todo está bien en mi vida. Pero la realidad es que hemos descuidado nuestra relación con Dios, y si Dios en su misericordia mantiene la operación de algún don espiritual, es porque este es un regalo que Dios nos confió. Y dos, porque en su soberanía y gracia Él quiere mostrar su misericordia para aquellos que se ven beneficiados del don espiritual. Pero esto para nada significa que nosotros estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo entonces puedo saber si realmente yo estoy manteniendo una relación con el Espíritu Santo que realmente esté siendo trascendente y benéfica para mi vida espiritual? La respuesta es: ¿cómo está tu pasión? Y no vale la respuesta de decir: es que yo quiero mucho a Dios. Yo siento bien bonito cuando estoy en la iglesia. Esa clase de respuestas no nos sirven, al menos no para lo que estamos buscando. Porque podría basarse en las sensaciones y en los momentos que experimentamos cuando estamos en comunidad. A lo que quiero apuntar es a que cada uno de nosotros, amados hermanos, pueda hacer un autoexamen, una autoevaluación de cómo está su relación con Cristo, cómo está su relación con el Espíritu Santo, y si realmente estamos siendo cristianos apasionados y llenos del Espíritu de Dios. Porque si no es así, si tú no eres un cristiano que realmente esté apasionado por Cristo, si tú no eres un cristiano que genuinamente estás lleno del Espíritu de Dios, tenemos dos opciones y las repito. O hace tiempo que nuestro corazón se ha enfriado y nuestra pasión por Cristo se ha extinguido, o estamos entrando en una etapa de tibieza espiritual. Considere lo siguiente: un cristiano o iglesia cuyo principal deseo no sea la presencia de Dios y la manifestación del poder de su Espíritu Santo, así como el establecimiento del reino de los cielos en su vida, es un cristiano o iglesia cuya existencia no gira en torno a Jesús. En otras palabras, si tú no estás apasionado por Cristo, Él no es el centro. No importa cuánto nos pueda gustar el estar en la iglesia o participar de actividades piadosas. Si Cristo no es el centro, como resultado será de que Él no es nuestro principal deseo. Cuando esto acontece, tal creyente o congregación experimentarán en el transcurrir del tiempo una relajación espiritual que los alejará de Dios, llevándoles a experimentar una pasión disminuida, apagando de forma paulatina su pasión y deseo por agradar a Dios. No piense que la gente surge siendo religiosa, o la gente surge siendo legalista. Los religiosos y los legalistas comenzaron teniendo un genuino deseo de agradar a Dios, una genuina pasión por Jesús. Pero al paso del tiempo se desconectaron, y entonces su medida se basaba en lo que hacían y no en la relación que tenían con Cristo.
Entonces, un cristiano o iglesia cuyo principal deseo no sea la presencia de Dios y la manifestación del poder del Espíritu Santo, un cristiano o una iglesia que no desea el establecimiento del reino de Dios en su vida, es un cristiano o iglesia que en muy poco tiempo va a enfriarse y va a terminar apartándose de Dios. Vean lo que dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Si usted y yo no trabajamos por un avivamiento personal, vamos a terminar apartándonos de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Y dice la Escritura así. Lo leemos desde el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Diga después de mí, a los ojos de Dios es preferible ser frío o caliente a ser tibio. De acuerdo a lo que la Escritura nos está expresando, Dios preferiría que fueras frío. ¿Por qué? Porque una persona que se ha enfriado tiene más esperanza de volver apasionadamente a Cristo que un tibio. ¿Y sabe por qué? Porque un tibio piensa que está bien. Y usted no podrá ayudar nunca a nadie que piense que sus acciones están bien. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. La fortaleza de un vínculo siempre determinará la calidad de lo que ofrecemos. Usted no puede decirle a una persona, tú eres importante para mí, y darle las obras, o darle algo que para usted no represente valor, o algo que para usted no tenga significado. Yo le pregunto, en nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo? ¿Qué tan buena es la calidad de lo que a Dios le ofrecemos? ¿Realmente le estamos dando a Dios lo mejor? ¿Sabe qué refleja cuando nosotros le ofrecemos a Dios aquello que podemos y no lo mejor de nuestra vida? Que nuestro vínculo es deficiente. Cuando usted valora a la persona con la cual se ha conectado, en este caso Dios, usted va a buscar agradarle, usted va a buscar darle lo mejor de su vida. Ahora yo le pregunto, si en este día fuera escudriñado nuestro corazón y este fuese ofrecido sobre el altar de Dios, ¿cuál sería el estado de nuestro corazón? ¿Ardería? ¿Estaría tibio o apagado? ¿Cuál es nuestra condición? Porque podemos venir y cantar, podemos recitar textos de la Biblia, e incluso en una atmósfera espiritual en la cual el Espíritu Santo está gobernando, podemos sentir la presencia de Dios. Pero eso no significa que sea un reflejo de lo que está aconteciendo dentro de nosotros. Necesitamos un avivamiento personal. Estos, amados hermanos, son aspectos que debemos de considerar con seriedad, ya que si usted está convencido de que Cristo es la respuesta a su necesidad espiritual, usted debería corresponder en el grado de compromiso que Él se ha manifestado a nuestra vida. Por esta razón es que la expresión de Elías hacia el pueblo de Israel tiene tanto sentido, cuando Elías les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos formas de pensamiento? Si el Señor es Dios, sírvanle.
Y si Baal es el Señor, pues sírvanle. Si no estamos seguros de qué es lo que queremos, jamás podremos comprometernos en plenitud. Y a veces, amados hermanos, pareciera que como pueblo del Señor seguimos titubeando y dudando si realmente en Cristo está la respuesta a nuestra necesidad espiritual. Porque no se ve la correspondencia en lo que le estamos ofreciendo al Señor. ¿Qué le damos de nuestro tiempo? ¿Qué le damos de nuestras capacidades? ¿Qué le estamos ofreciendo de nuestras habilidades? ¿Qué le estamos ofreciendo de nuestra fuerza? Recuerde que muchas veces le he dicho, cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo que podemos, lo privamos de lo mejor. Porque siempre vamos a tener una disposición limitada hasta el punto en el cual tengamos conciencia de que Él es el Altísimo y merece un sacrificio más alto que aquel que pueda surgir de mi comodidad. Lo que tú puedes ofrecer siempre está en la zona de tu comodidad, pero lo que Dios merece está fuera de tu zona de comodidad. Y si tú solo le ofreces a Dios lo que está dentro de tu zona de comodidad, déjame decirte que esto no le es grato, porque no le estamos ofreciendo un sacrificio del cual Él sea digno ante nuestros ojos. No le damos más a Dios no porque no podamos, simplemente porque no queremos. Porque para nosotros el ofrecerle aquello que podemos es suficiente. Y creo que si queremos experimentar más de su gloria, más de su poder, queremos experimentar una renovación espiritual en nosotros, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Si queremos ser cristianos y ser una iglesia que a los ojos de Dios sea una iglesia apasionada por Cristo y que nuestra vida sobre el altar emane un olor grato delante del Señor, usted y yo necesitamos más del Espíritu de Dios. Necesitamos un avivamiento personal. Muchos cristianos esperan que Dios derrame sobre la iglesia su Espíritu Santo un día domingo. Les encantaría que el día domingo estemos todos cantando, danzando, gritando y de repente el Espíritu Santo descendiera. Y sabe una cosa, aunque Dios podría hacerlo, no lo hará. ¿Por qué? Si sucedió en Pentecostés, déjeme explicárselo. Lo de Pentecostés no fue un suceso circunstancial. Lo de Pentecostés fue una respuesta intencional del cielo a una búsqueda que provocaba al reino de los cielos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si queremos experimentar un avivamiento a nivel comunitario, necesitamos experimentar primero un avivamiento a nivel personal. Si aquí habemos 10 personas, de las cuales 8 no leen su Biblia, no oran, no buscan de Dios, solo vienen porque les gustan las alabanzas, y de esos 2 hacen lo que corresponde, los que van a sentir la presencia de Dios son esos 2 que están haciendo lo que corresponde. No podemos llegar al punto en el cual podamos experimentar un avivamiento comunitario si personalmente no estamos buscando de Dios. Amados hermanos, Dios quiere que su iglesia y cada uno de nosotros tenga la capacidad de disfrutar de su presencia. Él no quiere destruirnos. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios no quiere destruirte. Dios quiere bendecirte. ¿Cómo sustento esto? Acompáñeme. Mateo capítulo 9, verso 17. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 17. Y dice la escritura así:
ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Diga conmigo, vino nuevo, odres viejos. El vino nuevo representa al Espíritu Santo. El odre representa la condición de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de tener contacto con el Espíritu Santo, nuestro odre se avejenta. Nuestra vida espiritual se desconecta de la presencia de Dios y comienza a presentar oposición al mover del Espíritu Santo. Mire, cuando una persona está enamorada de otra, aun cuando puede observar sus defectos, ve en ellos virtudes. Cuando una persona se desenamora, ve en las virtudes defectos. ¿Le ha tocado en algún momento escuchar a una persona estar en una reunión de adoración y decir: ay, pero qué feo cantaron, ay, pero qué horrible se escuchó, ay, pero el pastor se la pasa gritando? Esa persona está completamente desconectada, su corazón no tiene la flexibilidad para moverse con el Espíritu de Dios, tiene un odre reseco. Porque si estuviera conectada, la pasión por las cosas de Dios le harían tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Cuando una persona juzga y critica más de lo que ora, esa persona te da muestras de que su odre no está en las mejores condiciones. Ahora, empleando este pasaje, el Señor Jesucristo dice que no se pone vino nuevo en un odre viejo. Dice, de hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Diga conmigo, a Cristo le importa qué hace la iglesia con el mover de su espíritu. Y también le importa qué es lo que acontecerá con nuestra vida si Él derramase de su espíritu. Por eso la expresión es tan importante. No solamente le preocupa que el vino se desperdicie o se derrame, le preocupa que el odre se pierda. Porque tu vida es valiosa a los ojos de Dios. Y Él desea derramar de su vino nuevo sobre tu vida, pero si tus condiciones espirituales no van a ser las adecuadas como para conservar el mover de Dios en tu vida, es que entonces estas cualidades en ti impiden que Dios deposite en ti lo que Él ya ha decidido darte. ¿Por qué? Por causa de proteger nuestra vida. Hay gente que no está preparada para experimentar el fluir del Espíritu Santo sobre de su vida. Y en muchas ocasiones, el tener una experiencia con el Espíritu de Dios se traduce en circunstancias en su vida que, a causa de no tener una vida ordenada delante de Dios, comienza a generar en ellos caos y muchas situaciones que el día de mañana ellos lamentan, y no porque el Espíritu haya producido en ellos el mal, sino porque ellos no se habían preparado para tener un encuentro con Dios. Entonces, como iglesia necesitamos entender esta verdad, y es que si nos desconectamos de Dios, el resultado va a ser que tendremos un corazón duro, insensible, tibio, apático, cuyo deseo es intermitente. Y esto nos muestra una verdad: no estamos listos para recibir más de aquel que nos ha amado. Sin embargo, si reconocemos nuestra condición y delante de Dios confesamos que necesitamos de su gracia y Él nos perfecciona, restaura, nos sana y nos libera, entonces podremos ser introducidos en un proceso que nos permita prepararnos para recibir aquello que Dios ya nos ha concedido por gracia.
Si nuestra condición espiritual es la adecuada, lo que puede suceder cuando estemos reunidos en adoración es ilimitado. Me encanta cuando la Escritura dice que de repente el Espíritu Santo vino como una violenta ráfaga de viento y en un instante sobre las cabezas de aquellos cerca de 120 habían como lenguas de fuego. Y ellos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ninguno de los que allí estaba participó del mover del Espíritu Santo por simple casualidad. Todos los que allí estaban provocando al cielo. Queremos que Dios nos visite, queremos que Dios llene nuestra vida. Necesitamos, amados hermanos, buscar con sinceridad un mayor nivel de la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora yo le pregunto, ¿usted está conforme con el nivel de gloria que hay en su vida? Y si no está conforme, ¿qué está haciendo para satisfacer las necesidades que hay en su alma y en su espíritu? Recuerde, y muchas veces lo he dicho, si no estamos haciendo algo por avanzar, lo único que estamos acumulando es tiempo, es antigüedad. Necesitamos esforzarnos por tener más de Dios en nuestra vida. Mire, ¿cuáles son los enemigos de un avivamiento personal? ¿Por qué muchos cristianos no están experimentando un avivamiento personal? ¿Recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir? Muchos de nosotros estamos permitiéndole al diablo robarnos. Es más, yo me atrevería a decir que en muchos de ustedes hay dones espirituales y manifestaciones del poder del Espíritu Santo, pero que no se han revelado por causa de que el enemigo nos ha estado robando. Algunos de nosotros hemos experimentado manifestaciones del Espíritu Santo de una vez en la vida y no hemos buscado más del Señor. Nos hemos conformado. Y este es uno de los principales enemigos de un avivamiento personal, el conformismo. Y el conformismo es esa actitud en la que no nos sentimos motivados a querer más. ¿Para qué busco más de Dios? ¿Para qué quiero más de Él? Con lo que tengo está bien, me siento bien. Si hablamos de los enemigos de un avivamiento personal, hablaríamos de la indiferencia. Y es triste, amados hermanos, pero dentro de la iglesia no debería existir la indiferencia hacia el Señor, porque se supone que le amamos. Pero lamentablemente muchos cristianos hoy día están teniendo una actitud indiferente hacia aquel que les ha amado. ¿Y sabe por qué una persona suele ser indiferente? Porque aquello a lo que se ha conectado no le resulta tan importante. Tú vas a ser indiferente a aquello que en tu corazón no es prioridad. Y por eso lo dejamos para después. ¿Cuál es otro enemigo de un avivamiento personal? La falta de la búsqueda de Dios. Siendo usted sincero con usted mismo, ¿está teniendo una vida de oración que es digna del Señor? ¿Está usted teniendo una intimidad con la palabra de Dios de tal modo que usted está descubriendo nuevas cualidades y características del carácter y el corazón de Dios? ¿O lo único que añadimos a nuestra vida todos los días es música cristiana?
Ay, es que me gustan mucho las alabanzas. Siento bien bonito cuando pongo la adoración y me pongo a hacer mis cosas. No está mal, pero eso no es intimidad. Eso no es cercanía con Dios. Necesitamos algo más serio, algo más intenso, algo más profundo, algo que requiera más de nosotros. Tus relaciones son tan fuertes como para ti son importantes. Porque si son verdaderamente importantes, te inviertes en ellas. Pero si no son importantes, si en la jerarquía de tus prioridades no aparecen en los primeros lugares, reitero y lo subrayo, lo dejas para después. ¿Cuál es otro enemigo de un avivamiento personal? El abrazar mentiras. Los chismes. Por ejemplo, un chisme tiene el poder de destruir en un instante lo que por años se construyó. Y cuando nosotros lo creemos y lo abrazamos, se forma un muro que nos impide conectarnos con aquellos que, de acuerdo al chisme, nos han ofendido. De alguna manera. Y hay muchos cristianos que han escuchado y han inclinado su oído y su corazón a mentiras. Y han perdido su nivel de conexión. Eso va a impedir que en mí haya un avivamiento personal. Porque estoy estableciendo muros que me están impidiendo relacionarme con aquellos que pueden ser para mí una ventaja en cuanto a el deleite y el disfrute que yo pudiera tener en aquello que Dios ha determinado darme. Otro enemigo de un avivamiento personal es el tener prioridades equivocadas. Si nosotros no estamos poniendo a Dios en primer lugar, aquello que está en primer lugar es un ídolo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21. Él termina así la epístola. Y él dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Me encanta la expresión, hijitos. Le habla con ternura a aquellos que él ha formado, a aquellos que de su esfuerzo han surgido, a aquellos que crecieron teniendo como fundamento y base sus enseñanzas, aquellos a los cuales él formó. Y eso, amados hermanos, es muy interesante. Porque si le está diciendo esto a aquellos que él mismo formó y discipuló, es porque es algo que puede acontecer en el corazón de una persona. Y esto tiene que ver con el hecho de tener prioridades equivocadas. Si Dios no es el primer lugar en nuestra vida, aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida es un ídolo. Puede ser nuestro trabajo. O es que para mí es prioridad mi trabajo. Puede ser nuestra familia. ¿Se acuerda aquel hombre a quien Jesús le invitó a participar del ministerio y este dijo, sí, Señor, te acompañaré, pero déjame ir antes y enterrar a mi padre? No es que su padre acabara de morir. Es que él estaba dejando para después el corresponder a aquello que Cristo estaba ofreciéndole. Le dijo en su cara, lo que tú me ofreces no es tan importante para mí, como que no me interesa en este momento. ¿Qué te parece si me das la oportunidad de atender lo que para mí es importante y conforme pasen los años, tal vez en algún momento yo pueda ocuparme de lo que tú quieres? ¿Cómo vamos a tener un avivamiento espiritual si Cristo no es el centro de nuestra vida? Si tenemos ídolos en nuestro corazón.
Otro de los problemas que vamos a enfrentar para tener un avivamiento personal son nuestros malos hábitos. Y los malos hábitos, déjeme decirle que se cultivan. Uno no adquiere un mal hábito de la noche a la mañana. Los malos hábitos se cultivan. Se abrazan con mayor rapidez que un buen hábito, por la inclinación de nuestra naturaleza al pecado y a ser autodestructiva. Pero un mal hábito se debe de cultivar para que finalmente se forje en nosotros. Y cuando finalmente nos acostumbramos a un mal hábito, lo comenzamos a ver como algo normal y tendemos a justificarlo, ya que no nos incomoda. Como por ejemplo, dejarnos de congregar. ¿Usted cree que honra a Cristo el que usted y yo, estando en un país donde hay libertad de culto, seamos cristianos de domingo? Piense usted. La iglesia de primer siglo, dice la escritura, que se reunían todos los días. ¿Quién de nosotros aguantaría el ritmo de reunirnos todos los días? Si a veces cuando iniciamos nuestro día martes decimos, ay, hoy es día de culto. No, pues ¿con qué actitud? ¿Se da cuenta por qué no experimentamos un avivamiento de parte de Dios aun cuando la promesa está? En los últimos días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre todos ustedes. No basta con decir, Dios cumple tu palabra, porque Él ve la condición de nuestro odre y dice, te voy a reventar. Voy a desperdiciar lo que quiero hacer en medio de tu generación y tú no vas a tener la capacidad de llevarlo a más. Otro mal hábito es dejarnos arrastrar por nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros tenemos guerras ocultas en el corazón, inconformidad o rencores? Todos decimos, no, jamás. Pero nada más está que te mencionen a la persona que no te agrada para que tus demonios internos comiencen a agitarse. Porque no es el Espíritu de Dios. Mientras que en nosotros, amados hermanos, tal y como lo expresa el apóstol Pablo, haya divisiones, pleitos, sectarismos, no vamos a experimentar un avivamiento personal y mucho menos un avivamiento comunitario. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Ahora, es justo el que usted y yo no nos estemos moviendo en el poder y en la autoridad que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No. No, no lo es. Porque precisamente el propósito de su resurrección es el que nosotros seamos revestidos del poder de lo alto. Así que si no estamos moviéndonos en una atmósfera sobrenatural, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida. Y no estamos moviéndonos en una atmósfera sobrenatural porque le estamos permitiendo al diablo robarnos. Otro de los enemigos de un avivamiento personal es el pecado, en sus diferentes formas y colores. Pecamos de muchas maneras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones y también a través de nuestras omisiones. ¿Qué requerimos? Buscar de Dios, volvernos al Señor.
No es suficiente, amados hermanos, simplemente con el hecho de decir, bueno, pues yo soy una persona débil, tengo determinadas carencias, pero ¿sabe? Si nosotros no somos capaces de presentar delante de Dios nuestra vida, ¿cómo esperamos ser usados? ¿Cómo esperamos ser limpiados? Algunos podemos decir, es que así soy yo, pero no es precisamente el propósito que Dios tiene para tu vida, porque para eso vino Cristo, para darnos una vida nueva, una vida abundante. ¿Cuál es el objetivo de el tener un avivamiento personal? Mire, todo creyente e iglesia debería buscar con completa determinación experimentar un avivamiento personal que mantenga su corazón en sintonía con el reino de los cielos y conectado al corazón de Dios. El objetivo debería ser siempre este, que mi corazón arda por Dios. Ese debería ser nuestro objetivo, tener un corazón apasionado por Dios. Si en nosotros hay una pasión real, verdadera, no habrá nada que podamos negarle al Señor. Nuestra forma de servirle va a cambiar, nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos va a cambiar, la forma de ser en nuestro vínculo familiar será diferente. Pero necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos exponernos a Él. Un avivamiento personal, amados hermanos, requiere de una búsqueda que tiene algunas características que me parecen muy importantes, porque no es nada más buscar por buscar. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, si tú quieres experimentar su gloria en tu vida, si tú quieres tener un corazón ardiente para el Señor, tu búsqueda debe de tener estas características. Y la primera característica es que tu búsqueda debe de ser consciente. Debes de estar consciente de qué es lo que quieres de Dios. Cuando el profeta Elías le pregunta al profeta Eliseo qué es lo que quiere de él, este responde sin titubear: lo que quiero de ti es el espíritu que hay en ti, pero por partida doble. Quiero la doble unción que hay en ti. ¿Tenemos claro qué es lo que queremos de Dios? ¿Para qué estamos doblando nuestras rodillas? ¿Para qué estamos abriendo nuestra Biblia? ¿Qué es lo que estamos queriendo alcanzar de Dios? A veces, amados hermanos, hemos hecho de nuestra búsqueda de Dios una rutina. Y no una experiencia cotidiana. Tus encuentros con Dios no deberían ser rutinarios, deben ser cotidianos. Y para que estos encuentros trasciendan, requieren de que estés consciente de qué es lo que quieres. Te pregunto, ¿realmente estarás siendo consciente de qué quieres de Dios? A veces nuestra única motivación, y lo he mencionado muchas veces, es no irnos al infierno. Es que yo busco a Dios para no irme al infierno. Pero es un objetivo muy pobre. El objetivo de buscar a Dios es porque quiero corresponder al amor que de Él he recibido, que a través de ese amor yo sea perfeccionado,
que sea echado de mí fuera el temor, para que una vez que yo he sido restaurado, renovado, sanado y liberado, yo pueda experimentar la presencia de Dios fluyendo en mi vida. Y de esta forma yo experimenté un corazón apasionado por Dios. La segunda característica de nuestra búsqueda es el que ésta debe de ser intencional. La mujer de flujo se acercó a Jesús con conciencia de qué es lo que quería, sabiendo quién era Él. Y se acercó intencionalmente para poder extender su mano y tocar el borde de su manto. Muchos de nosotros no estamos logrando grandes cosas porque vivimos bajo la premisa de que si ha de suceder, sucederá. Si no sucedió, es porque no iba a suceder. Mentira. Nada sucede por casualidad. Las cosas que valen la pena y que queremos que sucedan en nuestra vida, las tenemos que provocar. Vivir bajo la premisa de que si se da, es porque se tenía que dar, y si no se da es porque no se iba a dar, es ser conformistas a lo que las circunstancias digan. Y si tú quieres construir una vida que valga la pena, tú debes de renunciar a ser conformista y basarte en la circunstancialidad de las cosas. Tú debes de ser una persona intencional. Entonces, cuando voy a buscar el rostro de Dios, es porque intencionalmente quiero obtener algo de Él, porque estoy consciente que Él es la fuente de esto que deseo. ¿Lo entiende? Estos dos aspectos son muy importantes, tanto el estar consciente de qué quiero yo de parte de Dios, como el intencionalmente buscar aquello que de Dios quiero obtener. Ahora, mi búsqueda debe de ser generosa y constante. Diga conmigo, generosa y constante. El ser intermitente nos impide tener más de Dios. Las relaciones se forjan con base en momentos, experiencias. Si nuestras experiencias con Dios las vamos aplazando y las vamos dejando para después, lo que comienza a acontecer en nuestro corazón es que hay una pérdida de interés. Entonces necesitamos, amados hermanos, tener una búsqueda generosa que nos lleve a entregarnos a Él de una manera más extravagante y constante. Si tú eres intermitente en tu búsqueda de Dios, vas a obtener muy poco de Él. ¿Y sabe cuál es el problema por el cual muchos de nosotros optamos por ser intermitentes? Porque no estamos dispuestos a exigirnos más de forma personal. Le hago esta pregunta: ¿qué tanto se exige a usted mismo para buscar más de Dios? Porque este parecería ser un término nuevo. No estamos acostumbrados a exigirnos. ¿Le suena la expresión alaba, oh alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre? ¿Qué está haciendo David con su espíritu? Lo está motivando, permítame la expresión, le está exigiendo, lo está dirigiendo, lo está gobernando. En el segundo libro de Reyes, la escritura nos narra que un rey vino a ver a Eliseo, y Eliseo ya estaba en el lecho de la muerte, y le dijo: oye, yo necesito de tu bendición. Hizo que Eliseo se levantara. Eliseo abrió la ventana
que tenía en su habitación y le dijo: a ver, agarra unas flechas y lanza las flechas. Y mientras que este rey lanzaba las flechas, Eliseo profetizaba. Luego le dijo: toma un puño de las flechas y golpea el suelo. Y este lo hizo 1, 2, 3 veces y se detuvo. Y esto hizo enojar al profeta. Le dice: si te hubieras exigido un poco más, habrías acabado con tus enemigos. Pero por conformista, solo los vas a vencer 3 veces. ¿Qué necesito para poder tener más de Dios? Renunciar al conformismo y atreverme a exigirme más para alcanzar mis objetivos. En este caso, el tener un encuentro con Dios que sea real para mí. Mi búsqueda debe de ser consistente. Mire, yo puedo ser intencional, generoso y constante, pero si no soy consistente, estoy echando a perder todo lo anterior. Imagínense ustedes que somos parte del equipo de alabanza. Venimos aquí con la visión de ofrecerle algo al Señor. Y entonces yo vengo con la conciencia de que voy a estar delante de Dios, con la intención de presentarle algo al Señor. Soy generoso y constante en lo que voy a presentarle, pero ni siquiera sé lo que voy a hacer. Me está faltando el ser consistente. Tomé mi micrófono y ni la canción me aprendí. Estamos dejando mucho que desear. La consistencia, amados hermanos, nos va a dar el empuje para obtener ese extra que necesitamos cuando nosotros estamos realmente desesperados por tener más de Dios. Y ese es el siguiente punto. Tu búsqueda debe de ser apasionada. Me encanta cuando la Escritura dice que como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo me imagino a un siervo sediento que está bramando porque tiene una necesidad no satisfecha. Y sabe, muchos de nosotros no estamos tan desesperados. Hay un canto que me encanta que dice: desesperado me encuentro, Señor, mi alma sedienta clama por tu amor. Y a veces pareciera como que lo que menos sentimos por Dios es desesperación. Cuando algo te apasiona, ese algo te obsesiona. Y si Dios no está siendo prioridad de nuestra vida, no esperes experimentar en tu corazón una pasión desbordante por Él. ¿Qué va a pasar? Debido a nuestra falta de pasión, vamos a ser intermitentes. Hoy sí, mañana quién sabe, pasado tal vez no. Un avivamiento personal requiere de una búsqueda en unidad. ¿No dice la Escritura que donde 2 o 3 estén reunidos, Él está en medio de nosotros? Necesitamos, amados hermanos, buscar junto con aquellos que invocan el nombre del Señor un mover genuino de parte de Dios. Buscar a Dios todos juntos. Amén. Si lo hacemos de esta manera, vamos entonces a poder movernos en una dirección que nos permita experimentar a Dios en un mayor nivel, en un mayor grado.
de experiencia y profundidad. ¿Comprende? Mire, vamos a concluir con el Salmo 27, verso 8. Y esta porción del Salmo es bien pequeñita, pero es hermosa. Y dice la Escritura: el corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Muchos de nosotros quisiéramos que nuestro avivamiento personal comenzara como un fuego incontenible, que fuese en nosotros como un terremoto. Pero sabes, a veces el avivamiento que necesitas comienza con un suave murmullo del Espíritu Santo invitándote a orar, invitándote a leer la Escritura, invitándote a perdonar, invitándote a caminar con Él. David tenía su odre en buenas condiciones y por eso podía responder a la invitación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando un corazón no tiene las condiciones adecuadas? Pues ese corazón sigue clamando. ¿Por qué? Porque es una necesidad intrínseca en nuestra naturaleza espiritual el tener más de Dios. Entonces, aun cuando nuestra naturaleza espiritual no esté en las condiciones adecuadas, va a necesitar de Dios. Y tu corazón te va a decir: busca a Dios, busca a Dios. Y la respuesta que haya en nosotros será: después. Ahorita me siento todavía muy bien. El domingo que oraron por mí sentí la presencia de Dios. Yo creo que estoy bien, yo creo que voy muy bien. Y sabe, si usted quiere experimentar un genuino avivamiento de parte de Dios, usted necesita buscarlo de veras. No son carreritas como para que usted diga: es que si la persona que está a mi lado no lo hace, pues yo no lo voy a hacer. Es algo personal. Y si usted quiere experimentar más del Señor en su vida, usted necesita exponerse a la presencia de Dios para que usted pueda ser partícipe de más del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Y si en nosotros no se está manifestando ese poder sobrenatural, nos está faltando un avivamiento personal. Si en tu vida está habiendo pereza para buscar de Dios, te hace falta un avivamiento personal. Si tú estás percibiendo que estás perdiendo el interés en las cosas de Dios, te hace falta un avivamiento personal. Si ya el buscar de Dios te está provocando cansancio o indiferencia, te hace falta un avivamiento personal. Si las decepciones que has tenido al interior de la iglesia son suficientes como para apagar tu fuego, significa que no habías puesto lo suficiente en el altar como para que tu sacrificio ardiera. Te hace falta un avivamiento personal. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, estamos delante de ti y hoy te pedimos como iglesia, produce en nosotros un avivamiento personal. Queremos tu gloria en medio de nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. No permitas que nos conformemos con pasarla bien en la reunión. Necesitamos de ti. Queremos ser
una iglesia que dé fruto y que te glorifique. Queremos ser una iglesia que establezca tu reino en medio de su generación. Queremos ser una iglesia que brille en medio de las tinieblas. Precioso Espíritu Santo, ven y establece tu reino en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven y cumple en nosotros tu voluntad. Te pedimos que nos perdones si te hemos dejado para después, si te hemos dejado para el final, o si en nuestro corazón hay ídolos. Tú mejor que nadie conoces la condición de nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, si nuestra condición indica que dentro de nuestro corazón hay una genuina pasión por ti, o si nos hemos vuelto cristianos tibios o nos hemos enfriado completamente. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Renuévanos y permítenos, Dios, acercarnos a ti de tal modo que nuestro odre que se ha envejecido pueda experimentar la renovación que nos permita contener aquello que de tu Espíritu procede. Perdónanos por todas esas veces que nuestro interés ha sido intermitente. Perdónanos, Dios, por todas esas veces en las que no hemos correspondido con reciprocidad al amor que nos has brindado. Ayúdanos, Señor, a buscarte de manera personal, con verdadera diligencia, con una entrega real. Cumple en nosotros tu voluntad. Te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús.